Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Bien, Te hago una Carlos. corrección de entrada. Sí, dale. El cartelito con el que salía Patricia Bullrich Sí. y Sturzenegger no En- era del 2,3, era del 1,90 y algo. claro, 1,9 y era algo. menos Menos de todavía. 2. Y que lo denunciaban la inflación del Congreso. Estaban con el cartelito Patricia Bullrich ahí. Buscalo, a ser Sí, 1,90 sí, sí, y sí. algo. Antes dijimos que iba del 1,9, Sí, antes lo habían mencionamos metido un eso. Ese, 1,8 también, mes a mes iba ese. mostrando, como que ese era un índice inflacionario a denunciar por lo alto que A que le denunciar. representaba, ¿no? Así es. Ahora, Sí. también es cierto, a ver, nos Ahí metemos en la está, charla. mira, Mirá, 1,52. 1,52. Sí, pero el último creo que era de 1,90 y pico. Ahí Pero está, mirá, acá, mirá qué elenco, mirá qué acá dos elenco. cosas, Carlos, pero desplegalo vos, porque por un lado el gobierno dice sí, pero veníamos al 2%, al 200% interanual, y nosotros decíamos por otra parte, bueno, lo que pasa es que el contexto en el cual esta inflación se da es un contexto, o el modo en que la bajó es un contexto muy duro. Recién compartimos los datos de las familias y las personas endeudadas del INDEC, que es dramático. Yo digo que más dramático es de los que no se pueden endeudar. A ver, Y claro, porque los endeudados son los que todavía tienen posibilidad, porque tienen una tarjeta de crédito, porque tienen familiares que le pueden prestar. Después están todos los pobres que eso no tienen, están fuera, nadie los cuenta, ¿no? ujú, Es como que está asumido que eso es algo como endémico bueno, y forma parte del escenario y ahí está, pero nadie lo mira. Yo cuando escucho dice la gente, y es, primero defíname cuál es el universo de la gente, sí, ¿no? Yo creo que es peor que eso es lo que estoy queriendo decir, que hay un montón de gente que no está endeudada porque no tiene ninguna posibilidad de endeudarse, que está fuera de esa estadística es de los que tienen todavía alguna posibilidad, porque tienen posibilidad de sacar un crédito, porque tienen algún pariente que le puede prestar, porque tienen una tarjeta de crédito con la que hacer las compras. ¿Qué Bueno, evaluación haces del 2,3%? Más allá de que ahora parece que en enero se van a cambiar los ponderadores, va a impactar más las tarifas, pero es un 2,3 que, bueno, es ascendente también, ¿no? sí, habría que decir que si yo estuviera del otro lado, te diría, está fuertemente influenciado por el proceso electoral, Sí, que alteró todo y sí. que disparó el tipo de cambio, el impacto en precio, etcétera, etcétera, y seguramente en noviembre va a volver a bajar. Ujú. Yo lo tomaría con cuidado, no sacaría una conclusión del índice de octubre, porque hubo toda una campaña de instalación de terrorismo económico, que desde luego influyó en el resultado electoral, pero que Claro. también impactó el dólar a 1.500 y algo, impactó en los precios de octubre. Ujú. Y no te olvides que las elecciones fueron el 26 de octubre, así que todo ese mes está muy incidido por el clima electoral, Así que el el gobierno clima previo. va a poder decir probablemente en noviembre, ahí se reacomoda el Me dato. imagino me imagino que sí, me imagino que Ujú. sí. Ca- O que iniciará otra vez el esquema descendente. Por eso ya ellos hablan, porque el gobierno, igual que todos los gobiernos, o varios de los gobiernos anteriores, siempre nos siguen diciendo estamos mal, pero vamos bien. Ujú. Es decir, el presente no es bueno, no es lo que querríamos, pero el futuro es promisorio. Entonces, hoy Caputo hablaba de lo que va a crecer el país en los próximos 30 años. Es fantástico hacer planes así, ¿no? Vos querés saber lo que va a pasar el mes que viene. Dice, si se cumple lo que tenemos previsto, vamos a crecer en 30 años como ser el país del mundo que más va a crecer. Bueno, nos juntamos de 30 Claro. años a hacer balance, a ver cómo nos fue. Suspendemos todo, ¿no? Claro, y esperamos 30 años. Suspendemos el padecer. Entonces ahora es, incluso, voy a marcarlo solo como un detalle, el presidente dice
ahora ya dijo agosto, en agosto del año que viene la inflación va a ser 0. Caputo dijo a mitad del año que viene va a estar abajo de 1. ¿Vos decís lo mismo? No, hay una diferencia importante entre esas dos cosas. Pero todo eso en el marco de una política donde te anuncian más ajuste y por lo tanto una baja de la inflación porque la gente no puede comprar. Por este otro cuadro que vos mostrabas de la cantidad de gente endeudada, porque esos endeudados te marcan para atrás. Decime cómo hacen esos endeudados para adelante. Claro. El mes que viene no compran más. Eso es lo que hace que no puedan convalidar aumento de precios por más que el comerciante necesite mejorar su utilidad. Entonces, así yo te diría que vivo, combatir la inflación sobre la base de la recesión, casi diría, es fácil si no genera protesta social. Si la gente se la banca, y vuelvo a mi eslogan de cabecera, y sí, es probable que la mitad del año que viene tengan inflación de menos de 1. Sí, claro. ¿A qué costo, no? El asunto es qué costo social, claro. A ver, Carlos, vinculado con esto, recién estaba leyendo que uno de los directores del Banco Central en un foro fintech está prometiendo que se va a desregular aquello que le impide hacer, por ejemplo, a las propias, son prestamistas también, hacer un débito automático de las cuentas, de la cuota del cobro, etcétera, etcétera. Pero más allá de ese punto, que me parece que algo lo abordamos recién, las fintech, por un lado te piden desregular todo, pero por otro lado quieren más regulaciones. Estamos en un momento muy extraño, ¿no? Muy extraño. Yo empezaría diciéndote que la ley de entidades financieras, ley de entidades financieras vigente, dice que las únicas entidades autorizadas para operar en la actividad financiera son las entidades registradas en el Banco Central. Es decir, los bancos, las compañías financieras, las cajas de crédito, etcétera, etcétera. Es decir, que todas esas otras, en realidad, arrancan de una situación un tanto irregular de movida. Segundo, te diría, el amigo Galperín, que pide protección frente a los chinos y regulaciones, debería plantearse regulaciones para que Mercado Pago tenga las mismas regulaciones que tienen las entidades financieras. Por ejemplo, las entidades financieras tienen encaje. La mitad de lo que captan no lo pueden prestar porque hace políticas de regulación monetaria que establece el Banco Central, y está bien. Para tratar de darle sostenibilidad al sistema o orden al sistema, equilibrio al sistema. A la liquidez, a la cantidad de moneda que quieren que se pueda, a la creación de dinero bancario que genera la capacidad prestable que tienen los bancos. Pero también hay un montón de otras cosas que hacen a los costos. Por ejemplo, las fintech no son empleados bancarios, entonces no están regidos por el convenio bancario, pagan sueldo más bajo. Claro. No tienen que cumplir con las medidas de seguridad que tienen que cumplir las entidades financieras, entonces no tienen los costos, que implica no eso, tienen que tener el efectivo que necesitan las entidades financieras, con lo cual no tienen los costos del transporte de dinero, los costos del seguro bancario, los costos. Entonces, cuando uno habla de igualdad de oportunidades, habría que pensarlo en todos los planos, lo que quiere decir igualdad de oportunidades, ¿no? Claro. No se puede reclamar protección para lo que me resulta competitivo y libertad de mercado para lo que tengo ventaja. Y no parece haber... cualquiera es vivo, es fácil. Y como en tantas otras cosas, parece haber un clima que eso lo tolera, o por lo menos no lo señala con el suficiente énfasis, digamos, ¿no? Bueno, y también lo hacen podríamos porque decir, claro, hoy está por todos lados circulando los beneficios impositivos que tiene Mercado Libre a partir de la promoción de la economía del conocimiento. Pero la idea estaba vinculada a las pequeñas empresas que invertían en conocimiento. Mercado Libre factura más que YPF.
¿Cuál es el sentido que una empresa como Mercado Libre tenga subsidios con las utilidades que tiene? Los subsidios son para permitir rentabilidad a empresas que de otra manera no podrían tener rentabilidad. Un día vamos a tener un gobierno cuyo dogma sea el equilibrio fiscal y se le va a acabar, seguro. Claro, ¿No? por ejemplo. Pero que digamos que es otra de las formas, ¿no?, de trabajar para el equilibrio fiscal, eliminar subsidios de los que no se justifica. Sí, claro. Porque el subsidio... Pero además, Carlos, pero mirá lo flagrante. Le sacás las pensiones a personas con discapacidad, haciéndoles trampa, mandándoles carta a viejos domicilios, a personas que tienen una pierna amputada que vengan a hacer la revalidación de la pensión. Y vos tenés acá un tipo que es el más millonario de la Argentina, por lejos, no sé si no de la región, por lejos, no sé de la región por cómo andará, y el tipo tiene exenciones impositivas, esta característica. Esto es ideológico, es absolutamente ideológico. Bueno, por eso te digo, efectivamente que es ideológico, y por eso una cosa es, digo, yo vivo diciendo, yo no soy hincha del déficit fiscal, soy enemigo del ajuste para resolverlo. Claro. Resolvamos el problema fiscal haciendo que tributen más los que tienen que tributar más, y no que tributen menos los que tienen que tributar más. Y ajustemos por el lado del gasto. Son dos caminos completamente distintos. Cuando uno habla de dos modelos, yo te diría, mira, ese es el punto de partida de la discusión de los dos modelos. ¿Quién paga impuestos? ¿Quién paga la cuestión tributaria? Claro. La cuestión tributaria. Así es, claro. Bueno, Milei lo puso, Milei eligió esa agenda cuando salió a criticar tan fuerte a Álvarez Agis. Elige esa agenda y es interesante como debate. No estamos en la batalla. No la elige ahí, la eligió en el punto de partida, porque él lo vive diciendo todo el tiempo. Cuando él dice que los impuestos son un delito, y la justicia social es un delito. Yo el otro día repito... No aparece lo suficiente ese debate, así de claro, desde la oposición, salvo honrosas excepciones, lo hemos hablado acá mucho, no me refiero a eso, no me refiero a lo individual, pero no aparece como podría para esclarecerle a la sociedad esto que vos decís, el punto de partida de los modelos. Estoy de acuerdo. Siempre es insuficiente, y está claro que es insuficiente porque si no, no tendríamos la situación que tenemos. Pero también está la capacidad de reproducción de una y otra cosa. Y bueno, y todo lo que ha pasado, es decir, cuando uno lee a los teóricos que hablan a escala global de todo esto y ponen como punto de inflexión la pandemia, el individualismo y la gente vinculada al mundo a través de su teléfono, y los algoritmos encontrando lo que cada uno quiere escuchar y mandándole el mensaje a medida a cada uno a través de las redes sociales. Claro. Es un fenómeno global que no es para decir me conformo y ya está, pero no lo puedo negar en ningún análisis que haga, porque si no hago un análisis insuficiente. A partir de ahí, ¿cómo lo combato? Y bueno, qué sé yo, algunos de nosotros nos desgañitamos repitiendo cosas, pero la capacidad de reproducción que tenemos frente a la que tienen otros es limitadísima. Jugamos en equipo distinto, con herramientas diferentes y con reglamento distinto. La pelota es otra. Está claro, y ese es un elemento, hay otros, eso es un elemento que es muy importante, por supuesto. Hay otros, hay infinitos. La instalación, la capacidad de instalar agendas. No ocultar nada. Está bien. Pero digo, el tema, porque si no estaríamos frente a un fenómeno local y estamos frente a un fenómeno global. Y entonces, en el fenómeno global deben incidir los temas globales de una manera significativa. Hablando de fenómeno global, Carlos, ayer le hizo a Scott Bessent, al secretario del Tesoro, el entrevistador de la cadena que nos estaba entrevistando, le hizo la gran Feynman, ¿no? Cuando le dice, ¿usted sabe lo que es un swap? Y dice, intercambio de moneda, sí, pero ¿qué más sé? Y no sé, dígame usted es el secretario del Tesoro. Y el tipo en 2 minutos cantó toda la historia. Muy fuerte fue eso, ¿eh? Claro, pero espera.
primera consideración mía. Sí, Bessel no estaba hablando para los argentinos. claro. Estaba hablando para los norteamericanos. Toda esa nota está dirigida a el auditorio estadounidense, a las que él le está diciendo: no es verdad que nosotros fuimos a ayudarle a la Argentina, fuimos a hacer negocio, ganamos guita acá, no usamos guita de los contribuyentes, porque la nota esa empieza con esa pregunta: ¿ustedes le van a decir cierto que le están dando 20.000 millones así para ayudar a la Argentina? Dice, no, nosotros ganamos guita ahí. Claro. Es decir, en realidad la nota acá se reproduce, pero ponela desde el principio y vas a ver que está claramente dirigida a la Sí, porque la pregunta vuelve a hacer referencia a los famosos productores agropecuarios estadounidenses. Así es, dice, que con los líos que hay acá, sí, con el Estado cancelado, con los aeropuertos en crisis, con todo, ustedes le están ayudando. No, ¿qué le vamos a ayudar? Ganamos plata. Claro. Ahora, vuelvo a decir una cosa, cuando alguien gana, alguien pierde. ¿Quién perdió lo que ganó el Estado norteamericano? O sea, la tasa que se llevó. Lógico. En tu programa de televisión, yo hace más de una semana, sí, dije, ganaron el 10% en 2 semanas. Anualicémoslo como hace Milei, sí, con la inflación, y miremos cuánta es la tasa anualizada que da la guita que ganaron. Dicen que ganaron un 10% en 15 días en dólares. Mirá si se me ocurre anualizar eso. Claro. Ahora, ¿quién lo pagó? Porque el señor, ¿qué es lo que nos cuenta? Que agarró dólares del Tesoro y, como él dice, compró pesos a un tipo de cambio determinado, con el dólar a 1.500. Ahora hizo la inversa con el dólar a 1.400 y algo, así que con los mismos pesos, eso que tenía, compró mucho más dólares, por eso dice que ganó plata. ¿Quién le entregó esos dólares? La deuda que Argentina tomó con el swap, es decir, nosotros quedamos endeudados. La activación del crédito. Tenemos en la deuda la diferencia de tasa que tiene la guita que nos prestó y se llevó de vuelta. Es decir, aumentó después de eso, le ayudó a ganar las elecciones a costa de mayor deuda externa, si lo tuviera que sintetizar en algún lugar. Y eso sin mencionar que es deuda que no pasa por el Congreso, digamos, ¿no? No, claro, no pasa por el Congreso. Lo dije yo en mi intervención el otro día cuando tratamos los dictámenes, que el proyecto de presupuesto del Ejecutivo ni menciona los 40.000 millones, ni el swap, ni los otros 20.000 como previstos para el 2026. Es decir que es una cosa que sigue estando en manos discrecionales del Poder Ejecutivo. Ahora, y para cerrar, Carlos, cuando nos preguntamos por qué pasa esto, ahí nos parece que la escena está bastante clara, que van a ser unos meses en donde van a quedar claro cómo va a jugar cada actor político, ¿no? Político y más también. En cómo se comporta en el Congreso, en la conformación de bloques interbloques, en qué va a pasar con el presupuesto y si van a estar los votos, en las reformas estructurales, etcétera, etcétera. Podría suceder que los primeros meses del 2026, se parezcan más a los primeros meses del 2024 que a los primeros meses del 2025. Podría suceder. Lo que va a suceder inexorablemente es que, en la medida en que estas políticas se mantienen y se acentúan, después de esos primeros meses, indefectiblemente la conflictividad va a aumentar, la protesta va a aumentar, los votos del Congreso se van a volver a modificar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dentro de un año, en la Argentina se va a empezar a hablar otra vez de elecciones presidenciales, donde se define el rumbo, no en elecciones de medio término, donde sí claramente tienen que aparecer dos propuestas, como mínimo, dos propuestas bien diferenciadas, donde no alcanza con oponerse y donde es necesario
plantear bien claro lo de los dos modelos, y eso se va a ir dando inexorablemente. Ahora, que ellos tienen hoy el veranito que le da un resultado, escúchame, vos viste, agarrá ese de Besen que hablábamos hace un ratito. Uh-huh. Besen dice, en unas elecciones que el gobierno arrasó. Sí. Ellos te logran instalar. Milei dice, el 60%, 2/3 nos apoyan, porque solamente 1/3 apoya al kirchnerismo. Uh-huh. Y a nosotros nos apoyan los otros 2/3. Y te instalan eso. Mentira. En las elecciones, en general, se vota a favor o en contra del gobierno, con todos los matices que vos quieras. El 40% dijo que estaba a favor del gobierno y el otro 60% dijo que estaba en contra. Esa es la lectura correcta del resultado electoral. Porque en las elecciones prioritariamente se vota a favor o en contra del gobierno. Entonces, pero ellos tienen una capacidad de instalación mediática en la que nosotros quedamos atrapados y te dicen, arrasaron, ganaron 40-35 en el mejor de los casos, si querés poner al resto como neutro. En la dispersión. ¿Dónde arrasaron? ¿Dónde arrasaron? Yo te podría decir, mirá, del 53 que daba la suma de los votos que sacaron en primera vuelta en el 2023, no segunda, donde se opta, en la suma de los votos de Patricia Bullrich más Milei del 2023 sacaron 53 y pico, ahora sacaron 40. Son los mismos, Patricia Bullrich forma parte del mismo gobierno, están todos juntos ellos. Uh-huh. Sacaron 40, perdieron un montón de apoyo. No es cierto, no perdieron todo lo que tendrían que haber perdido por el tipo de gobierno que hicieron, cierto. La oposición que nosotros representamos no capitalizó todo lo que pudo capitalizar porque no pudimos presentar propuestas mejores, cierto. Pero es mentira que arrasaron, es mentira que tienen mayoría, etcétera. No nos compremos los argumentos de ellos. Ahora, muy interesante porque el sistema en general, el sistema político se mueve como si hubiera, no, por lo menos hasta ahora, se mueve como si hubiera arrasado. Pero ¿qué de lo que yo te dije no es como te lo dije? No, tal cual, todo así. Decime qué cosa no es así. Sacaron el 40%. Está bien. Sacaron 40 y algo y dicen 42 además, porque no sé de dónde, cómo hacen para decir 42, pero dicen 42. Pero todos los actores se comportan como si efectivamente hubieran sacado el 60%. Porque tienen el manejo de la información y de la instalación mediática y entonces todos discutimos alrededor de lo que ellos dicen. Y nosotros estamos a la defensiva explicando que lo que ellos dicen no es verdad y tratando de ponerle los matices. No para ahora, pero si vos tuvieras una oposición con un liderazgo definido, con otro peso, sos capaz de tener acciones como para menos tratar de incidir un poquito en la agenda. Estoy de acuerdo. También yo te diría, mirá, si a mí, en vez de sacarme en esta radio, sí, me sacaran en la radio de más audiencia todos los 3 veces por semana, las cosas que yo digo las escucharía muchísima más gente. Sí, también es cierto. Claro, y con estas ideas podríamos penetrarle a muchísima más gente. Pero es lo que tenemos y peleamos con las herramientas que tenemos. Carlos, abrazo grande, gracias. Chau. 4:53, Carlos Heller. Deja tu mensaje en nuestra